Ninguna persona, ningún otro ser humano, ningún otro primate, ningún compañero mamífero mío, por muy inteligentes que sean, está en posición de decir que conocen la voluntad de Dios, o la palabra, el deseo o la intención de Dios. Esta información no es accesible para los seres humanos, y por lo tanto, mi primera afirmación es esta. Aquellos que afirman que saben ya están, en cierto sentido, desacreditados. Están delirando, y en cierto sentido, son los primeros que tienen que ceder. Que el argumento continúa sin ellos, porque todos nosotros debemos estar asombrados, cada vez más, todo el tiempo, cada vez más asombrados, al descubrir cuánto más hay por saber al darnos cuenta de cuán poco de ellos sabemos o podemos saber. Solo aquellos que dicen que saben que están seguros. A quienes debemos desconfiar a priori, si puedo usar esa expresión. Aquellos de nosotros que decimos que la regla de la duda y de la incertidumbre, que también rige todos los demás principios observables en el universo. Creo que tenemos derecho a decir que hasta que se produzca algo parecido a una evidencia, tenemos derecho a estar libres de ello. Lo mismo aplica a nuestros hermanos musulmanes. Hermanas. Ellos dicen, puede que aún no lo sepas, pero nuestro profeta tuvo la última revelación, la única. Correcto, la final. Siempre hay una revelación final. La última. Tus revelaciones fueron acertadas. Concordamos sobre el nacimiento virginal. Estamos de acuerdo contigo sobre varias de las prohibiciones mosaicas más horribles. Notas que el Islam plagia del judaísmo y el cristianismo solo las partes más horribles y deja fuera las cosas griegas. Pero hacen todo eso. Incluso pensamos que eres gente del libro. Te toleran. En otras palabras, dicen que te toleramos. No voy a ser tolerado por estas personas. Dicen, pero tenemos algo último y final. Solo necesitas este libro. Si solo llegas a creerlo, serías feliz. Pero no podemos ser felices. Hasta que lo hagas ahora, lo siento mucho. Lamento mucho decir esto, y lo diré lo más suavemente posible. Pero me niego a que me hablen en ese tono de voz. Por nadie, espero que eso esté claro. Espero. Eso está absolutamente claro. No permitiré que me hablen así. No voy a ser tolerado por los admiradores de un acampesinado analfabeto de Medio Oriente. Estaríamos mejor superándolo. Sobre esta cuestión de quién es el jefe y por qué no creo que la idea del Padre Eterno sea buena. Estoy seguro de que no soy el único padre aquí. Tengo 3 hijos. Mi trabajo como padre es apartarme de su camino, hacer lo mejor para ellos y luego hacerles espacio. Y si les dijera que no se preocupen, que siempre estaré aquí. No como en siempre estaré aquí para ti, sino como en nunca me iré. Nunca me iré, papá. Siempre estaré aquí para ti. No te preocupes, siempre estaré aquí, incluso mucho después de que ya no estés. De hecho, estoy bastante ansioso por eso, porque entonces puedo juzgarte. Esto ni siquiera es una forma benevolente de despotismo cuando te permites reflexionar sobre ello, ¿no es así? Es algo peor de lo que decía antes, sobre la forma en que la religión hace que las personas primero sean terriblemente abyectos y luego terriblemente solipsistas y arrogantes. Y engreídos, si fuera cierto que todas estas cosas son atribuibles a un Padre eterno que es incomprensible, excepto por aquellos que reclaman como el Dr. Lennox, hace fuentes de información negadas a mí y a muchas otras personas. ¿Qué significaría en el mínimo? Significaría que vivimos bajo una dictadura inalterable e incuestionable, que podría o no ser benigna. No hay garantía de que sería benigna. En mi opinión, las dictaduras benignas son las peores, pero esa es otra historia. Esto implicaría estar bajo vigilancia constante durante todo el día. Vigilancia al despertar y al dormir. Nunca tendríamos un momento privado. Todo lo que hiciéramos y pensáramos sería conocido, supervisado e invigilado y ni siquiera recompensado o castigado. Incluso el Gran Hermano en Georgia, en 1984, no podía estar absolutamente seguro de lo que todos sus súbditos estaban pensando, pero existía el delito de crimen de pensamiento. Podría ser acusado de ello bajo la dispensación divina sin problema. Eres condenado por crimen de pensamiento antes de que incluso hayas tenido el pensamiento, porque todo es conocible. ¿Y cómo sabría el Dios que te condenó? Porque Él ya te había creado completo.
lleno de suciedad, pecado y maldad. Eso es parte del diseño. Lo horroroso y fascista de ello es que fuiste creado enfermo. Y luego se te ordena estar bien, por lo que se te crea lleno de pensamientos sucios, maldad, ambiciones incorrectas, y una naturaleza impura y sucia. Y luego se te dice que es mejor que te cures bastante rápido. De lo contrario, no seré responsable de las consecuencias. Esta es la peor forma imaginable de falta de libertad. Y tengo que decir, simplemente confío en aquellos que desean que fuera cierto. En mi opinión, la primera de las emancipaciones originales, la primera emancipación que los humanos deben sufrir, es la liberación de sí mismos de esto, hecho por el hombre. Y grillete forjado por la mente. Se podría preguntar, ¿por qué no quiero que sea cierto? ¿Por qué no deseo que sea cierto? Bueno, te lo diré. Porque una vez que admites que esta desesperación existe, te encontrarás en el mundo real, aquí y ahora, sometido a la regla del poder hecho por el hombre, puramente hecho por el hombre, gobernado por otros primates y otros mamíferos que reclaman el derecho de hacer contigo lo que quieran porque tienen a Dios de su lado y porque su gobierno es divino. Que cuando José descubrió que María estaba embarazada, no creyó de repente en un milagro. Quería divorciarse de ella porque sabía exactamente de dónde vienen los bebés, al igual que nosotros. No era estúpido ni precientífico. Y le costó mucho aceptar lo que creo que es la verdadera solución, que este fue un milagro único de Dios codificándose a sí mismo en la humanidad. De acuerdo. Entonces, ¿prometes hacerlo rápidamente? Entonces, si tu esposa está embarazada y sabes que no eres tú, la única alternativa es que es el Espíritu Santo. Eso es falso. David Hume trata esto bastante bien. Él dice, en el caso de que las leyes de la naturaleza se suspendan, tienes que preguntarte, ¿se han suspendido a mi favor? ¿O posiblemente estoy bajo un malentendido? Thomas Paine cuestiona qué es más probable, que se suspendan las leyes de la naturaleza o que una joven judía mienta. Tenemos que madurar de estas cosas, ya sabes. Esta pregunta del comienzo de las cosas, es, por supuesto, muy importante. Y si piensas que debió haber tenido un creador así como un comienzo, que no es solo un diseño o un aparente diseño, sino que debió haber tenido un diseñador, solo estás pidiendo que se haga otra pregunta. ¿Quién creó a este creador? ¿Quién diseñó a este diseñador? ¿Quién reparó el primer motor? ¿Quién fue el primer impulsor de ese motor inicial? La palabra común para esto en lógica y alguna filosofía, causas, es que es una regresión infinita. No te lleva a ningún lado. Pero como digo, no te conduciría a la religión, incluso si pudieras probar que debió haber un primer motor. No te llevaría a la adoración de otros seres humanos como si fueran profetas, o salvadores o redentores. No puedo ayudarte a llegar allí. Debes creerlo como una cuestión de fe o no. No se puede desde la física. Además, creo que hay un problema ontológico casi insuperable involucrado aquí. Supón que sea cierto. Supón que lo concedo. Supón que debe haber tal diseñador o individuo, una inteligencia, algo parecido a una persona que hace esto. ¿Cómo podría saberlo? ¿Qué persona es más inteligente? Suficientemente más inteligente. Quizás debería decir, lo suficientemente más inteligente que yo, más inteligente que cualquiera aquí, más inteligente, me atrevo a decir, incluso que Frank. Para conocer a esta persona y lo que hay en su mente, sostengo que no es posible que otro ser humano te diga que sabe que esto es cierto, más de lo que es posible que yo te diga, lo cual no intento hacer porque no soy irrazonable de esta manera, que sé que no es cierto. Pero ¿no ves que hay toda la diferencia del mundo entre decir que no puedo saberlo, y Frank diciendo, bueno, no puedo probarlo? Porque él quiere que creas que es necesario para que luego te conviertas en cristiano. Y yo digo que ese es un salto que simplemente no puedes hacer, y ciertamente no puedes hacerlo en base a... Los religiosos deberían dejar de lado la evidencia, donde no sobresalen, y concentrarse en otros aspectos. En la fe, donde al menos pueden afirmar cierto monopolio. Si solo discutiéramos cuestiones ontológicas, sería muy bueno y divertido. Podría decir que requieres un mayor grado de estándar de prueba para tu proposición, que yo quizás para la mía.
y probablemente aceptarías eso y así sucesivamente. Y podríamos ir y venir, pero estaríamos jugando de nuevo con la esencia del asunto, que es esto. La diferencia entre el teísta y el deísta es la siguiente. El deísta dice que puede que no tenga sentido sin algún tipo de diseñador. El teísta dice, cuando te digo qué hacer, Christopher, tengo a Dios de mi lado. El deísta dice, Él puede decir lo que Dios quiere de mí, qué longitud debería afeitar del final de mi pene, si soy un niño o tengo un hijo varón, o del clítoris si es una niña. Él conoce las proporciones exactas que debería tener eso. ¿Qué debería ser la dieta? ¿Cuáles deberían ser las leyes dietéticas? ¿Con quién debería dormir y en qué posición? Dado que Dios nunca aparece directamente para dar instrucciones, se hace por Él a través de representantes humanos que afirman actuar en su nombre, lo cual resulta muy conveniente. Por eso creo que tu estándar de prueba debería ser mucho más alto, porque la razón por la que este punto es importante para ti es porque significaría un verdadero poder en el único mundo que realmente existe, que es el mundo material, de ti sobre mí. Y te preguntas por qué no estoy entusiasmado. Si Jesús, Mahoma, Abraham y Moisés nunca hubieran nacido, lo cual de todos modos tiendo a dudar, o si todas las historias contadas sobre ellos fueran falsas, si de repente se descubriera y todos tuvieran que admitirlo, algunas personas que conozco entrarían en pánico. ¿Ahora qué haremos? De repente no tenemos moral. ¿Qué podría ser más absurdo? De hecho, la posición que ocupamos sería exactamente la misma que es ahora. Si ninguno de estos textos hubiera sido escrito, si ninguna de estas supuestas declaraciones se hubiera hecho, aún tendríamos que razonar juntos sobre cómo tratarnos unos a otros, sobre cómo construir una ciudad justa y sobre cómo tener ironía en el sentido del humor. Así que esa es mi respuesta. Y creo que la idea de que se requiere una dictadura sobrenatural para que pensemos en nuestros deberes y responsabilidades mutuas es la idea más siniestra jamás inventada. Estas preguntas no pueden ser referidas a un querido líder celestial. No vivimos y no deseamos vivir, afortunadamente en ningún caso tenemos que vivir, en una Corea del Norte divina. Gracias. Creo que la mayoría de la historia humana y la mayoría de los mitos y la religión ha sido una cuestión de refinamiento, nuestra comprensión de lo incontrolable, cuando nuestros antepasados estaban realmente solos y sin ninguna construcción o agricultura todavía como una idea. Éramos cazadores, recolectores, como se dice. Sus hijos miraban a las madres y padres y decían, ¿por qué es lo que empuja las hojas fuera de los árboles? Es algo que está más allá de nuestro control. Si levanta una piedra, la piedra se levanta. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el poder detrás de la hoja que sale de un árbol que ocurre cada año? ¿Qué es este fuego que sale de una montaña? ¿Qué es el agua que cae del cielo? Estas son cosas sobre las que no tenemos control. Y por lo tanto, es muy natural que nuestros antepasados les dieran personalidad. Es lo primero que hacemos. Es tanto arte y literatura como religión para hacer una historia de estas fuerzas. Y así tú nombras a un dios de la montaña que ruge fuego, nombras a un dios de las nubes y el trueno, y tienes un dios de la naturaleza y del crecimiento y la cosecha y uno de la decadencia, y haces rituales de ello. Pero luego lentamente comienzas a entenderlos, y cada uno que entiendes, el dios desaparece. Y creo que Platón y los griegos entendieron la idea del cielo, aunque hablaban de Dios, y el cielo los conocían exactamente como un modelo, como una idea. Hay un ideal al que nos esforzamos, y los griegos están constantemente esforzándose hacia algo mejor. No creen, sabes, que como lo expresó el novelista Simon Raven, el genio de los griegos radicaba en este entendimiento de la escatología, de la idea de una vida después de la muerte. Y fue dicho por Zinón, creo, el griego, quien dijo: cualquier persona que te diga que sabe lo que le sucede a un ser humano después de que ha muerto es o un mentiroso o un tonto. Los griegos tenían una cosa simple y obvia que decir. Y es misterioso para nosotros porque tribalmente y para cientos de años, casi 1500 años,
Luchamos por una idea simple, honesta y abierta. Quien te diga qué pasa después de morir es un tonto o mentiroso. Steven, he leído en algún lugar que dices que debemos creer que no hay vida después de la muerte. Oh, sí, y porque viviremos una vida muy mala a menos que lo creamos, porque si pensamos que esto es solo una preparación absolutamente... Sí, recuerdo haberme sorprendido antes de que él nos sorprendiera por otras razones. Por Mel Gibson, cuando sé que hay todo, pero él estaba siendo entrevistado. Esto fue en los 80, en la cima de su joven estrellato, cuando era el hombre más cool del planeta, en realidad. Y no tenía idea de que él pertenecía a esta sección católica particularmente severa en Australia, de la que su padre era miembro, pero el entrevistador dijo: creo que he leído en algún lugar, Mel, que tú eres tú crees en la vida después de la muerte y en Dios. Y Mel Gibson dijo: bueno, yo sé una cosa por hecho, tiene que haber algo más que esto. Pensé que... ¿qué? Incluso si fuera solo un tipo ordinario para decir: oh sí, está América, está Australia, está Europa, está el distrito de los lagos, están los polos, están los desiertos, están los trópicos, están los arbustos, está la galaxia, está el universo. Pero seguramente tiene que haber más que eso. Pero no que eres una estrella que puede tener tanto sexo como puedas comer y tanto dinero como puedas exigir, y sientes que de alguna manera no es suficiente, ¿sabes? Y esta idea de que, por supuesto, como todos sabemos, de formas obvias la religión utiliza el más allá y la amenaza de algo mejor como una forma de permitir a las personas, obligar a las personas a soportar lo que tienen. Pero sí creo que incluso en sus propios términos, si crees en una vida después de la muerte, limita esta vida. Es solo Como dijo Oscar Wilde, tienes que probar el fruto de cada árbol. huerto en... El mundo, y algunos serán amargos y otros serán demasiado adictivos, y así sucesivamente. Pero si tú, y a menudo le digo a las personas religiosas, supongamos que un calvinista aparece en las puertas del cielo y San Pedro dice: ¿qué te pareció cannabis sativa, la planta allí? Oh, nunca probé eso. Oh, no. ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo se puso en hacer esta planta muy especial? No digo que no debas tener nada, pero ni siquiera lo intentaste. ¿Qué tal vino? Oh, no, el vino apenas tocó mis labios. Cabrón, ¿lo sabes? ¿Sabías que la uva es una fruta única y compleja entre todas las demás? No tienes que agregar azúcar para que se convierta en esto notable. Y ni siquiera te molestaste en probarlo. Esa es una idea extraordinaria. Quiero decir, en tu lecho de muerte deberías estar diciendo: maldita sea, nunca bebí leche de las axilas de una virgen nepalí, o lo que sea que, ya sabes, nunca... Esa no sería mi elección, pero algunas personas... Nunca escalé el Kilimanjaro. Hay tanta belleza que desconoces. Y caminas hasta las puertas de Perla y te enfrentas a Dios. ¿Qué le dirá Stephen Fry a él, ella o eso? Básicamente Lo que se conoce como la odisea, creo que yo diría cáncer óseo en niños. ¿Qué es eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo en el que hay tanta miseria que no es nuestra culpa? Es totalmente malvado, no está bien para nada. ¿Por qué debería respetar a un Dios caprichoso, mezquino y estúpido que crea un mundo tan lleno de injusticia y dolor? Eso es lo que diría, y piensas que vas a entrar. No, pero no querría. No querría entrar en sus términos. Están equivocados si muriera y fuera así. Era Plutón Hades, y si eran los 12 dioses griegos, entonces tendría más relación con ello, porque los griegos no pretendían no ser humanos en sus apetitos, en su caprichosidad y en su irracionalidad. No se presentaban como todo lo visto, todo lo sabio, todo lo amable, todo benefactor, porque el Dios que creó este universo, si fue creado por un Dios, es claramente un maniático totalmente egoísta. Tenemos que pasar la vida de rodillas agradeciéndole. ¿Qué clase de Dios permitiría un mundo tan espléndido, pero con insectos cuyo ciclo de vida consiste en perforar los ojos de los niños dejándolos ciegos? Comen hacia afuera desde los ojos.
¿Por qué nos hiciste esto? Podrías haber creado un mundo donde eso no existiera. Simplemente no es aceptable. Así que sabes que el ateísmo no solo se trata de no creer, no es solo no creer que hay un Dios, sino en la suposición de que hay uno. ¿Qué tipo de Dios es Él? Es evidente que es un monstruo, absolutamente monstruoso, y no merece ningún respeto. El momento en que lo destierras. La vida se vuelve más simple, pura, limpia y digna de vivir, en mi opinión. Solo digo, si hay un Dios amoroso, ¿por qué los niños tienen cáncer de hueso? Respóndeme. Entonces es así de simple. No lo es. No es un juego. No estoy tratando de ser gracioso. Es solo, ¿cómo puedes empezar a decir que hay un Dios amoroso y darles cáncer de hueso a los niños para que aúllen y griten de agonía y mueran o porque los quiero en el cielo? Eso es un absurdo ridículo que no puede ser cierto. Hay ciertas cosas que la ciencia no puede explicar, pero si realmente decides creer en la ciencia, tienes que aceptar el gran milagro que ocurrió al principio, que es el Big Bang. No hay duda sobre lo que sucedió antes de eso, pero ese es exactamente mi punto. ¿Qué sucedió antes de Dios? Entonces es exactamente el mismo argumento. Es inútil. Esta lógica básica colapsa ese punto de Russell de inmediato. Sí, por supuesto, escucha. Hay esta cosa bastante débil que la gente dice que es la ciencia no lo sabe todo y la suposición, por lo tanto, es que puedes proceder como si lo que has dicho es que la ciencia no sabe nada. De acuerdo, ningún científico vivo afirma que la ciencia lo sepa todo. Cualquier científico estaría increíblemente decepcionado si sintiera que el fin de la ciencia ha llegado y que se ha hecho la última suma y que se ha hecho la última aprehensión sobre el universo. Y mira el gran colisionador de hadrones. Todos están terriblemente emocionados con la posibilidad de que el campo del bosón de Higgs no sea descubierto, no sea probado. Entonces el modelo estándar tendrá que ser totalmente reescrito y eso será algo emocionante para los científicos. Si quieres escuchar algo que un científico suele decir, es no lo sé. Porque esa es básicamente la herramienta de la ciencia, tomar tu ignorancia e intentar averiguar. Es así de simple, el placer de descubrir cosas, como lo dijo Richard Feynman. Ahora, como humanos, no pasamos nuestro tiempo, a menos que seamos científicos, 24 horas al día, solo descubriendo cosas. Vivimos, amamos, erramos y nos cuestionamos metafísica, emocional, moral, social y sexualmente el porqué de lo que nos pasa. Tenemos preocupaciones, miedos y pensamientos perturbadores sobre la vida en el universo que la ciencia no puede explicar por completo. Y ningún científico afirmaría que lo hace, pero eso no significa que el Génesis sea verdadero. Eso no significa que los musulmanes sunitas tengan razón para hacer estallar a los musulmanes chiitas. No significa que los hindúes tengan razón para hacer estallar a los musulmanes en India. Nada de eso se deduce de la base de que la ciencia no lo sabe todo. La ciencia no lo sabe todo, por lo tanto voy a imponerte mi religión y decirle a estas mujeres qué deben usar en público y si pueden o no ir a la escuela. ¿Cómo tiene sentido eso? Tengo curiosidad. ¿Cuántos de ustedes se consideran musulmanes devotos? Hagamos un recuento sin señalar a nadie, pero son pocos. Todos ustedes están conscientes de que si el Corán existe y afirma ser la palabra perfecta que creó el universo, una vez que hayan escuchado esta posibilidad y la rechacen, irán al infierno por la eternidad. Si esta visión de la vida es cierta, tanto el Dr. Craig como yo iremos al infierno. El problema es que todo lo que el Dr. Craig ha dicho esta noche, con algunas modificaciones, podría ser dicho en defensa del Islam. De hecho, se ha dicho en defensa del Islam. Tenemos un libro que afirma ser la palabra del creador del universo. La lógica es la misma. El libro explora la naturaleza de la moral y cómo vivir de acuerdo a ella. Pero ¿qué pasa si los musulmanes tienen razón? ¿Qué pasa si el Islam es verdadero? ¿Cómo deberíamos ver a Dios en términos morales? ¿Cómo veríamos a Dios en términos morales? O debería decir Alá. Hemos nacido en el lugar equivocado, con los padres equivocados, nos han dado la cultura equivocada, nos han dado la teología equivocada. Es evidente que el Dr. Craig está condenado, completamente confundido por el cristianismo. Quiero decir, solo aprecia en qué mala posición se encuentra ahora para apreciar la verdadera palabra de Dios. La ciencia me ha engañado por completo. ¿Dónde está la compasión de Alá? Y sin embargo,
es omnipotente, podría cambiar esto en un instante, podría darnos una señal que convencería a todos en esta sala y sin embargo no lo va a hacer y el infierno nos espera y el infierno espera a nuestros hijos porque no podemos evitar engañar a nuestros hijos. Ahora solo mantén esta visión en mente y primero aprecia cuánto sueño has perdido por esta posibilidad. Solo siente en ti mismo en este momento lo despreocupado que eres y seguirás siendo frente a esta posibilidad. ¿Cuáles son las posibilidades de que todos vayamos al infierno por la eternidad porque no hemos reconocido al Corán como la palabra perfecta del Creador del universo? Por favor, entiende que esto es exactamente como aparece el cristianismo para alguien que no ha sido adoctrinado por él. Bueno, como hemos comenzado a ver, uno de los problemas al defender a Dios es que la evidencia a tu favor es terrible o inexistente. Lo que hemos escuchado del otro lado y del medio es que la ciencia es tan complicada y contraintuitiva y obviamente incompleta que esto deja espacio para el Dios de Abraham. Ese es básicamente el argumento. Los científicos no entienden todo. No entendemos cómo se autoensamblaron las primeras moléculas complejas. En realidad, los científicos son los primeros en admitir cuando desconocen algo. La arrogancia está muy de parte de aquellos que pondrían su fe de la edad de hierro en lugar de la auténtica ignorancia científica. Ahora, el otro lado ha estado jugando a esconder la bola con los artículos de fe. Seamos claros sobre esto. Hablaré específicamente sobre el cristianismo solo por comodidad. El cristianismo se basa en la noción de que el relato del Evangelio sobre los milagros de Jesús es verdadero. Esto es lo que tienes que rechazar para rechazar el cristianismo. No tienes que demostrar que el universo esté ausente de Dios. De la misma manera que no tienes que ir a buscar que Poseidón o Zeus o cualquiera de los miles de otros dioses muertos están ausentes del universo. En el cristianismo es una declaración literal sobre la veracidad de la Biblia. Considera las implicaciones. Los expertos bíblicos concuerdan en que los primeros evangelios fueron escritos décadas después de la vida de Jesús. No tenemos los manuscritos originales, sino copias de copias de copias. Los antiguos manuscritos griegos presentan miles de discrepancias entre sí, muchas de las cuales muestran signos de interpolación posterior, donde se añadieron pasajes que luego se convirtieron en parte del canon. Hay libros enteros del canon, como el libro de Apocalipsis, que durante cientos de años no se incluyeron porque se consideraban evangelio falso. Hay otros libros enteros como el Pastor de Hermas, del cual probablemente no hayas oído hablar, pero durante siglos se consideró parte del canon y luego fue descartado como evangelio falso. Generaciones de cristianos vivieron y murieron siendo guiados por un evangelio que ahora se considera tanto incompleto como erróneo. Piensa en eso. Entonces, este proceso demasiado humano de armar la supuesta palabra autoritativa de Dios es una base muy precaria para afirmar las afirmaciones del cristianismo. Pero la verdad es que incluso si tuviéramos múltiples afirmaciones contemporáneas de los milagros de Jesús, esto no sería suficiente, porque las historias de milagros abundan incluso en el siglo XXI. Los seguidores de Satya Sai Baba, gurú del sur de India, le atribuyen todos los milagros de Jesús. Alimenta mentes, predice el futuro, resucita a los muertos, nació de una virgen. Satya Sai Baba es una figura prominente. Quizás no lo conozcas, pero en una de sus fiestas de cumpleaños se presentó 1 millón de personas. Mucha gente cree que él es un Dios encarnado. Así que el cristianismo se basa en la afirmación de que las historias de milagros, exactamente del tipo que hoy rodean a una persona como Satya Sai Baba, se vuelven especialmente creíbles cuando las sitúas en el contexto religioso precientífico del primer siglo del Imperio Romano, décadas después de su supuesto acontecimiento, según lo atestiguan copias de antiguos manuscritos griegos y en gran medida discrepantes. Tenemos las historias de milagros de Satya Sai Baba atestiguadas por miles y miles de testigos oculares vivos y ni siquiera merecen 1 hora en la televisión por cable. Sin embargo, algunas historias milagrosas en un libro antiguo convencen a la mitad de la humanidad de que es legítimo organizar sus vidas en torno a ellas.
¿Alguien más ve un problema con eso? No estoy diciendo que el Dr. Craig o todos los religiosos sean psicópatas, pero para mí esto es el verdadero horror de la religión. Permite que personas perfectamente decentes y cuerdas crean por miles de millones lo que solo los lunáticos podrían creer por sí mismos. Si te despiertas mañana por la mañana pensando que decir unas pocas palabras en latín sobre tus panqueques los convertirá en el cuerpo de Elvis Presley, has perdido la cabeza. Pero si tienes una opinión similar sobre una galleta y el cuerpo de Jesús, eres simplemente un católico. Y no soy la primera persona en notar que es un tipo de amor muy extraño de Dios, que haría que la salvación dependa de creer en Él con malas pruebas. Bueno, quiero volver a este tema central que es la creencia, porque realmente ese es el problema sin creencia. La religión se evapora. Sin creencia la ciencia se evapora. Estamos hablando de afirmaciones y sus pruebas. Estamos discutiendo tus creencias sobre la naturaleza del universo. Presumiblemente no crees en Zeus. Si alguien se parara aquí y dijera, Zeus fue el mayor científico, no habrías aplaudido. Hablemos con sinceridad sobre nuestras creencias. La verdad es que la religión, tal como hablamos de ella, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, se basa en la afirmación de que Dios dicta ciertos libros. Él no programa software, no produce películas, no compone sinfonías. Él es un autor. Y esta afirmación ha logrado credibilidad porque estos libros se consideran tan profundos que no podrían haber sido escritos por autores humanos. Reflexionemos sobre cómo abordamos de forma distinta las declaraciones científicas, los escritos y los hallazgos. Isaac Newton se aisló por 18 meses desde 1665. Cuando salió de su soledad, había inventado el cálculo. Había descubierto las leyes del movimiento y la gravedad. Había creado por sí solo el campo de la óptica. Nadie piensa que esto fue algo más que el trabajo de un hombre. Y tomó 200 años de ingenio continuo por parte de algunas de las personas más inteligentes que jamás hayan vivido para mejorar sustancialmente el trabajo de Newton. ¿Qué tan difícil sería mejorar la Biblia? Cualquiera en esta sala podría mejorar en momentos este texto supuestamente infalible, científica, histórica, ética y espiritualmente. Si Dios nos ama y quería guiarnos con un libro de moralidad, es muy extraño que nos haya dado un libro que apoya la esclavitud, que exige que asesinemos a personas por crímenes imaginarios como la brujería. La verdadera base para la esperanza en nuestro mundo es la conversación abierta, y la religión ha fragmentado nuestro mundo en comunidades morales en competencia. De lo que tenemos que convencernos es de que el amor y la curiosidad son suficientes para nosotros y la honestidad intelectual es la guardiana de eso. Así que esto es lo que pasó. Hace unos 5.000 a 7.000 años, estos pequeños grupos de cazadores-recolectores comenzaron a unirse en cacicazgos y estados. Mientras los números sean pequeños, los medios informales de control del comportamiento y la aplicación de la moral funcionan bastante bien. Cuando los números son demasiado grandes para medios informales, se evita a las personas, haciéndolas sentir culpables y avergonzadas por su mal comportamiento. Tan pronto como las poblaciones son grandes, hay demasiadas oportunidades para aprovecharse y para engañar al sistema y aprovecharse de él y salirse con la suya. Se desarrollaron dos instituciones, el gobierno para establecer reglas que todos conocen y la religión que advierte que hay un ojo en el cielo que todo lo ve y lleva la cuenta en caso de que alguien piense que se salió con la suya. Así que esta es la segunda parte de cómo los humanos construyen religiones y dioses, porque lo necesitamos para la aplicación de la moral. Resulta que por contingencia y casualidad, la religión y el gobierno fueron los primeros en la escena. Ahora, lo que ha sucedido en los últimos siglos desde la Ilustración, además de la trayectoria que el profesor Krauss esbozó para usted, la ciencia desplazando a la religión como el principal medio de explicar cómo funciona el mundo, algo más también ha sucedido. Hemos reemplazado lentamente pero inexorablemente a la religión como la principal fuente de nuestros valores morales y se nos ocurrió la ingeniosa idea de que en realidad tienes que tener una razón por la que tienes ciertos principios morales y vamos a escribir ciertas leyes. Debes proporcionar evidencia para respaldar tu opinión sobre si esta ley o principio moral es bueno o malo. Y esa ha sido la trayectoria de
la Ilustración desde hace unos 200 años. Y entonces, de nuevo, ¿qué es más probable que uno de ellos resulte ser la única religión verdadera y el único Dios verdadero, y todos esos otros que se han construido son dioses falsos, o que, como podemos ver claramente desde el punto de vista antropológico, social, psicológico y así sucesivamente, esto es lo que la gente hace para llevarse bien. Las personas crean religiones y sistemas morales. Ahora sabemos que esto es posible sin dioses. De hecho, nos va bastante bien sin dioses. Los países europeos lo hacen muy bien con tasas de religiosidad mucho más bajas de las que tenemos. Es posible y es lo que hemos estado haciendo. Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alrededor de 29,000 niños menores de 5 años mueren cada día, principalmente por causas prevenibles. Son 21 niños muertos cada minuto, 10.6 millones al año, el equivalente a un holocausto cada año. Más del 70% de estas 10.6 millones de muertes de niños cada año se atribuyen a 6 causas: diarrea, malaria, infección neonatal, neumonía, parto prematuro o falta de oxígeno al nacer. La respuesta de la ciencia es, bueno, dárselas. La respuesta de la religión es, esos son parte del plan de Dios. ¿En serio? ¿Qué tipo de plan es ese? ¿Qué tipo de Dios, que es todopoderoso y todo bueno, no detendría eso? No me refiero a homicidios, guerras entre pandillas, guerras civiles ni conflictos en Siria. No hablo de eso. Estoy hablando de niños inocentes. No poseen libre albedrío ni escogen voluntariamente morir de terribles enfermedades y cáncer. ¿Por qué Dios permitiría que eso pase? Un Dios todopoderoso y todo bueno. Un Dios menos poderoso o no tan bueno, o ningún Dios en absoluto. Para los teístas, explicar el mal presenta el problema irrefutable de Dios. Cuando suceden cosas buenas, Dios recibe el crédito. Él lo hizo, trabaja maravillosamente, respondió oraciones, hizo un milagro. Cuando suceden cosas malas, ¿quién recibe la culpa? No Dios. O Él trabaja de maneras misteriosas, ¿no lo sabías? ¿Qué significa eso incluso? Así que no importa lo que suceda, la hipótesis de Dios se confirma. ¿Qué desconfirmaría la hipótesis de Dios? Ocurrieron cosas buenas, así que Dios existe. Sucedieron cosas malas, por lo tanto Dios existe. ¿Qué tendría que suceder para refutar esta explicación causal del mal? En la cosmovisión cristiana es irrefutable. Es irrefutable, no una simple afirmación. Afirmo que aquí y ahora digo la verdad. Y aquello que puede ser afirmado sin evidencia puede ser descartado sin evidencia. La solución a este mal, nos dicen, es aceptar el sacrificio de la deidad, lo que te exonera de cualquier cosa que hayas hecho en tu vida, sin importar cuán malvada haya podido ser. Solo piensa en eso. Podría ser un asesino en serie en el corredor de la muerte en Texas y encontrar a Jesús. Esto sucede, ¿no lo sabes? Resulta que he leído las 414 declaraciones finales de los prisioneros ejecutados en el estado de Texas para un proyecto de investigación que estoy haciendo. Cerca del 90% de ellos encontró a Jesús en prisión. No es sorprendente. Hay un gran ministerio cristiano allí. Se supone que debemos creer que estos hombres, si aceptan a Jesús en el último momento, después de los brutales crímenes que cometieron, se les permite ir. Y los judíos no, los musulmanes no. Los nativos americanos nunca habían oído hablar de Jesús antes de que llegaran los europeos. Ellos no pueden ir. ¿Qué pasa con las 100,000 millones de personas que vivieron antes que nosotros? Antes de Jesús eran alrededor de 90,000 millones. Ellos no pueden ir. Así es como va muy mal. Rechazaron a Jesús. El cristianismo es similar a un culto al sacrificio humano en su versión 2.0, donde en lugar de sacrificar niños o bestias como en las religiones primitivas, se sacrifica al Hijo de Dios. Esto me lleva a mi último punto, mi declaración inicial.
Entonces, David, supongo que eres monoteísta. Los cristianos son monoteístas. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y benevolente. Fuimos creados sin pecado, porque Dios nos dio libre albedrío. Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento. Nacemos con el pecado original. Esto va en contra de toda la jurisprudencia occidental. Eres responsable de tus propios pecados, no de los de otros. Y estás obligado y deberías sentirte arrepentido con las personas a las que perjudicaste, no con alguien más. Aún así, Dios podría simplemente perdonar el pecado que nunca cometimos, pero en cambio sacrificó a su Hijo Jesús, quien en realidad es el mismo en la carne, porque los cristianos son monoteístas. Esto viola la ley de identidad, a esa y no puede ser no a simultáneamente. Entonces, para evitar el castigo eterno por pecados que nunca cometimos de este Dios todo amoroso, debemos aceptar a su Hijo, que en realidad es el mismo, como nuestro Salvador. Entonces, mi frase final. Entonces, Dios se sacrificó a sí mismo para salvarnos. De Él mismo. Esto es completamente loco. ¿De dónde obtenemos nuestras morales? No puede ser de la Biblia porque casi nadie obedece, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Pena de muerte por adulterio, ahí se iría la mitad del Congreso. Quiero decir, nadie va a hacer esto, ¿verdad? Así que elegimos y escogemos, seleccionamos lo que nos conviene de los libros sagrados basándonos en algo más que ha sucedido, que mencioné en mi declaración inicial, de que ha habido este otro cambio que ha ocurrido, esta secularización de la moralidad. En resumen, debes tener buenas razones para mantener tus principios morales y ser capaz de articularlos. Y eso ha sido el cambio. Así que incluso si tú y yo escuchamos la pequeña voz interior para decidir qué está bien o mal, Dinesh, estoy afirmando que tú no la estás obteniendo de la Biblia y yo tampoco. Lo estamos obteniendo de otro lugar. Creo que hemos evolucionado esta propensión a tener emociones morales y luego la cultura las ajusta y hemos estado progresivamente más morales. Como una cosa popular en la revista escéptica son los psíquicos y las personas que pueden mover objetos telequinéticamente con su mente o algo así. Y hay un ejemplo de esto donde hay un hombre que puede mover el cursor en su computadora solo pensando en ello. Resulta que él es cuadripléjico y tiene un chip en su cerebro que le permite hacer esto. Si desconoces el chip, parece milagroso. Al entender la tecnología, deja de serlo. Esta es la tercera ley de Arthur C. Clarke. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Sostengo que no existe tal cosa como lo sobrenatural o lo paranormal. Solo existe lo natural, lo normal y las cosas que aún no hemos explicado. Cuando sucede algo inusual como eso, deberíamos buscar el mecanismo detrás de ello. ¿Hay un chip en el cerebro? Entonces, si es cierto que, digamos, Dios cura los cánceres o lo que sea debido a la oración, esto debería ser algo medible. Hay al menos una razón positiva por la que no creo en Dios y dos razones negativas. La razón positiva es la que se dice que Laplace pronunció cuando el emperador Napoleón le preguntó dónde figuraba Dios en su relato del cosmos, y Laplace famosamente respondió: no necesité esa hipótesis. En otras palabras, para Laplace, el universo era suficientemente explicable sin postular un Dios, o al menos no más explicable si postulamos uno. Entonces, ¿por qué hacerlo? No necesitamos creer en Dios para explicar el universo, y la creencia en Dios realmente no nos ayuda a explicarlo. ¿Por qué la gente cree en Dios? Planteo esta pregunta desde una perspectiva filosófica más que psicológica. Puede que haya algunas necesidades psicológicas para que las personas crean en Dios, pero viéndolo más como una cuestión filosófica, podríamos decir que en la tradición cristiana, particularmente en la época medieval, la tradición intentó desarrollar argumentos racionales para la existencia de Dios. Y hasta cierto punto eso todavía existe entre los círculos católicos romanos. Mencionaré tres de esos famosos argumentos. Está el argumento de la primera causa, que necesitas creer en Dios, para responder a la pregunta ¿qué causó la existencia del universo?
Y la respuesta es, por supuesto, Dios lo creó. John dice que cree. Estamos hablando del Dios bíblico, el Dios que se supone que creó el mundo. En segundo lugar, el argumento ontológico que define a Dios como un ser con todas las perfecciones. Y en tercer lugar, el argumento del diseño, que el mundo muestra signos de haber sido diseñado por un Dios. Permíteme ver brevemente estos. El argumento de la primera causa. A veces hoy se resucita como algo que es compatible con la ciencia, porque a veces la gente dice, no hemos aprendido a través de la ciencia que el universo comenzó con un gran estallido que comenzó hace unos 13,000 millones de años. John, creo, dijo que fue creado de la nada, o citó a un científico diciendo que fue creado de la nada. ¿Y cómo podría suceder eso? ¿Cómo puedes crear algo de la nada? ¿No sugiere eso que tiene que haber un Dios? Pero creo que los científicos son culpables de sembrar una gran cantidad de confusión cuando usan la palabra universo en declaraciones como el universo comenzó hace 13,000 millones de años con el Big Bang. Si realmente te enfrentas a un físico que estudia este tema y preguntas qué quieres decir realmente con el universo en esa declaración, te dirán, si son honestos, que de lo que están hablando es del universo observable o del universo conocido, el universo que podemos observar con nuestros telescopios y todos los dispositivos que tenemos, parece haber comenzado a partir de algún tipo de explosión, si quieres, desarrollo hace unos 13,000 millones de años y ha estado expandiéndose desde entonces. Pero si le preguntas a los científicos, ¿sabemos que comenzó de la nada? Te responderán que no sabemos eso en absoluto, no podemos observar nada más allá o antes del Big Bang. Así que cualquier declaración sobre lo que sucedió, cuál era la situación antes del Big Bang, no son declaraciones científicas, son declaraciones quizás de fe religiosa o creencia. Por lo tanto, el universo podría haber estado oscilando constantemente, expandiéndose y colapsando repetidamente, y ha estado haciendo eso por siempre, por tiempo infinito. Eso es perfectamente compatible con todo lo que la ciencia puede decirnos, por lo que no necesitamos un Dios para explicar el comienzo del universo. El universo puede haber existido siempre. De hecho, si consideramos el argumento de la primera causa, todo debe tener un origen. Entonces, por supuesto, ese argumento también se aplica a Dios. Si podemos afirmar que Dios no requiere una causa inicial, entonces también deberíamos poder decir lo mismo sobre el universo. Bueno, en primer lugar, no es que nos reconozcamos mutuamente como igualmente humanos, es que nos reconocemos como igualmente capaces de sufrir. Por eso, el límite de nuestra especie no debería ser el límite de la preocupación moral. Ahora, en tus comentarios sobre el hecho de que los gorilas no siguen estos principios, estás confundiendo el tema de quién es un agente moral y quién es un sujeto de preocupación moral, podríamos decir un paciente moral. Por supuesto, debes tener un cierto nivel de capacidad cognitiva o racionalidad para ser un agente moral. Y es por eso que un niño humano de 1 año no es un agente moral, y un humano con daño cerebral severo puede que tampoco sea un agente moral. Pero aún son pacientes morales, es decir, aún importa cómo los tratamos porque son capaces de sufrir. Es en la capacidad de sufrir en la que creo que somos iguales. Y si preguntas cuál es la base moral de eso, es lo que dije antes al hablar de Jefferson. Es nuestra capacidad para ponernos en la posición de esos seres y decir, ¿cómo me gustaría si yo fuera como ellos? Y responder que no lo haría, y eso, por cierto, no es específicamente cristiano. Reconoces la regla de oro, por supuesto, pero eso no es específicamente cristiano, ni siquiera un precepto judeo-cristiano, sino uno que encuentras en muchas otras culturas. De hecho, diría que en cada cultura con una tradición ética desarrollada. Creo que en su fundamento toda creencia religiosa es irracional, en la medida en que cree en una deidad o una fuerza sobrenatural o algo de ese tipo, pero lo digo de esa manera, porque depende mucho de lo que llames religión. Por ejemplo, el budismo a menudo se considera una religión, pero al menos en sus formas más puras no presupone la existencia de una deidad.
Creo que el budismo es un ejemplo interesante donde si observas la práctica de los budistas en muchos países, se vuelven supersticiosos y parecen creer que poner oraciones en algún lugar o encender una vela o algo así va a afectar de alguna manera algo que esperan o hacer que las cosas vayan bien. Sin embargo, en las formas más puras del budismo, eso no es así. Podrías decir que el budismo es quizás una forma de vida filosófica y ética más que una religión. Y si quitas eso de la enseñanza religiosa y otras cosas como el budismo, entonces diría que todas esas religiones son en última instancia irracionales. Algunas pueden ser más irracionales que otras. Algunas pueden tener cosas más extrañas y raras y más creencias bizarras que otras indudablemente. Pero creo que, dado, y también debería decir, dado lo que sabemos sobre el mundo ahora, quiero decir, no creo que necesariamente fuera irracional que las personas tuvieran creencias religiosas antes de que pudiéramos explicar las cosas. Quiero decir, si vivías en tiempos anteriores y veías truenos y relámpagos, tal vez no era irracional pensar, wow, hay algún gran tipo allá arriba que está enojado y está haciendo este ruido y estos destellos, pero ahora entendemos que son los truenos y los relámpagos. Y no hay motivo para creer que eso sea cierto. De alguna manera una señal de un Dios, así que creo que depende de nuestras circunstancias, pero dada la clase de conocimiento del mundo que tenemos hoy, creo que la creencia en una deidad, particularmente una deidad de la Biblia de ese tipo, es irracional. Al menos el teísta puede consolar al sufriente y decir, bueno, esta vida no es lo único que existe, y darles esperanza de vida eterna después de la muerte y así sucesivamente. Esto es quizás, de nuevo, una explicación para la prevalencia de la religión. Una explicación porque nos ofrece consuelo en un universo que quizás parece, para muchas personas, ser desolado, especialmente si has sido criado con la creencia de que el universo tiene algún tipo de propósito general y vamos a vivir eternamente y así sucesivamente. Puede parecer desolado decir, no, realmente no hay un propósito general en ello, simplemente existe y somos mortales. Vamos a estar en esta tierra durante 10 o 20 o 50 o 70 o 80 o si tenemos mucha suerte, 100 años. Pero eso realmente va a ser todo lo que hay. Después de eso, el cuerpo muere y la conciencia no sobrevive. Puedo entender fácilmente por qué la gente encuentra consuelo en creer que eso no es cierto, pero eso no debería ser una razón para que tú lo creas, ¿cierto? No podemos simplemente moldear el universo de acuerdo con nuestros deseos y anhelos. Podemos contarnos todo tipo de cuentos de hadas de esa manera. Creo que tenemos que mirar al universo tal como es, y aunque pueda parecer desolado, creo que aún es un lugar fascinante. Un lugar en el que podemos tener nuestros propios propósitos. No hay, como dije, ningún propósito abarcador para su creación, pero aún podemos sentir que estamos aquí en el universo. Hay muchas cosas que podemos hacer, cosas que por supuesto podemos hacer, cosas que disfrutamos, pero también podemos encontrar un propósito en tratar de reducir la cantidad de sufrimiento que existe en el mundo, que como he dicho, tanto ateos como cristianos hacen, y podemos sentir que si hemos, para cuando muramos, para cuando lleguemos al final de cuántos años nos queden, hemos dejado el mundo un poco mejor de lo que habría sido si no hubiéramos vivido. Entonces, al menos, quizás podemos morir con cierta sensación de cumplimiento y satisfacción, porque hemos hecho eso y para mí. Tengo que decir que eso es suficiente y eso es todo en lo que puedo creer. La gente cree que al criticar la religión, criticamos a las personas religiosas, pero no es así. Pensamos que ellos también son víctimas. Absolutamente. Sabes que la palabra islamofobia se trata de eso. Sí, la gente piensa que criticar al Islam es criticar a los musulmanes, pero no es así. Son las principales víctimas del Islam. Bueno, creo que lo realmente nauseabundo es la gente que piensa que porque son agnósticos y no podemos saber con seguridad, por lo tanto, la probabilidad es del 50-50. Es muy diferente. Soy agnóstico, pero creo que la probabilidad es de alrededor del 1% o menos. Eso es realmente agnóstico, ¿verdad? Sí. Sí, si aceptamos que no sabemos, es un valor predeterminado. Nadie ha regresado del cielo, nadie lo ha probado. No puedes probar la inexistencia de algo, ¿y por qué lo harías? El periódico. La tabla de cosas inexistentes es infinita, ya sabes, es como...
Así que si aceptamos que eso es un conocimiento, es una categoría de conocimiento, pero si solo dices, ¿qué crees? Sí, tienes que dar un paso adelante, tienes que decir en qué crees, y si no crees en ningún Dios, eres un ateo. Esa es la otra idea equivocada. La gente piensa que el ateísmo es negar la existencia de Dios, ¿verdad? No niega la existencia de Dios, simplemente no la acepta como una afirmación. 3 puertas con las opciones Dios existe, Dios no existe y no lo sé, no tienen sentido. Hay 3 puertas. Dice que Dios existe, pero no existe, no lo sé. Pero el hecho de que tú no sepas es irrelevante para si hay o no hay un Dios. De nuevo, has hecho un truco de manos allí en un error de categoría, porque 1 es conocimiento y 2 son creencias, ¿verdad? Ni siquiera he terminado mi pregunta. ¿Qué? No, siempre estoy diciendo que el 3 siempre está allí. Si tuvieras que elegir 1, es lo que creo. Hay un Dios. No creo que haya un Dios. No lo sé. Entonces es irrelevante, ¿no es así? La otra pregunta, por supuesto, que tendría es, y esta es una pregunta de sentido común, ¿por qué Dios eligió el árabe? Arameo o griego, quiero decir, lo que sabes, no habla inglés o los estadounidenses siempre piensan que sí, por eso inventaron la religión mormona. Pero, y entonces la pregunta que quiero hacer es, lo que tiene sentido es preguntar, no los detalles de la oración en la que no quiero detenerme, porque es solo una de las 1000 religiones diferentes, todas las cuales hacen las mismas afirmaciones. Y todas las cuales, si las miras a priori, son igualmente ridículas desde una noción de sentido común a priori. Por ejemplo, y obtuve esto de mi difunto amigo Christopher Hitchens. ¿Es sensato suponer que los humanos evolucionaron en su forma actual en algún lugar entre 250,000 a 1,000,000 de años atrás? Entonces tienes un Dios que crea un universo y tiene 4,500 millones de años de vida evolucionando y luego los Homo sapiens evolucionan y viven en condiciones increíblemente terribles y durante 250,000 años y de repente en medio del desierto, en una cueva donde nadie puede verlo, toma a algún pobre infeliz y dice, voy a decirte la verdad, y no solo eso, voy a permitirte salvar a la humanidad. Y de hecho, si la gente no te cree, van a ir al infierno por la eternidad. Y podemos hablar en gran detalle sadomasoquista, sobre la tortura que van a tener, y todos podemos disfrutarlo. Ahora, ¿qué pasa con todos esos pobres 250,000 años de personas reales que luchaban por existir y sobrevivir? Esas pobres personas que existían antes de que ese Dios decidiera dar su revelación a Muhammad. ¿Por qué eso? ¿Por qué un Dios sensato esperaría tanto tiempo? Y por supuesto, la pregunta interesante es, ¿por qué las revelaciones siempre se hacen cuando nadie puede verlas? Si le preguntas a un tribunal dirías, ¿sabes qué? No tiene sentido. ¿Por qué no llama una vez desde el cielo para que todos escuchen? ¿Por qué siempre se le da a las personas en privado que luego afirman haber tenido una revelación? Ahora, ¿por qué debería creer en las revelaciones de Muhammad más que en las de cualquier otra persona? De hecho, hay una joven en los Estados Unidos, en mi país, que como sabes tuvo una revelación. Puedes saber esto, ella tuvo una revelación. Dios le dijo que ahogara a sus 4 hijos en una bañera. Y lo hizo, porque Dios se lo dijo, ella lo escuchó. Ella lo escuchó, tuvo una revelación, fue real. Escuchó palabras de una armonía y belleza nunca antes experimentada y ahogó a sus 4 hijos. Está bien, ahora está en un hospital mental por una buena razón. En el gran esquema de las cosas, probablemente hay cosas peores que creer en diferentes dioses. No me afecta porque soy libre, liberado y seguro. Pero sí, aún puedes estar molesto. Es la ignorancia lo que más me molesta. Sea lo que sea, no lo es. No quiero seguir atacando a la religión porque esa es solo una forma de esta beligerancia, voluntad. Y ni siquiera es que no puedas ayudar en lo que crees. La mayoría de las personas no andan pensando que esto molestará a las personas. Estoy tratando de oprimir los derechos de las personas. Simplemente piensan que creo en Dios, porque así es como funcionaba mi cerebro cuando era pequeño. Y ahora pienso que sí, probablemente hay un Dios. Y la mayoría de las personas religiosas no están locas. Es algo más, es algo que sabes. Y
Nos preocupamos por las personas que creen en las partes malas de su libro sagrado, así como en las partes buenas. La mayoría de las personas agradables que creen en Dios pueden distinguir la diferencia, saben lo agradable, seleccionan lo que les gusta y conocen las partes agradables de las malas, no hacen las partes malas. Y mi punto es que si conoces las partes malas de las buenas, no necesitas el libro sagrado. Ya eres una persona moral. Por no creer, eres torturado por la eternidad. Las torturas están realmente descritas en el Corán y tú lo sabes tan bien como yo. Y el punto es, solo pregúntate a ti mismo con sentido común. Si fueras un ser divino, digamos que tienes una colonia de hormigas que hiciste en tu casa, ¿te ofenderías si esas hormigas no te rindieran homenaje 5 veces? Bueno, comencemos con 50 veces al día antes de que Muhammad lo redujera a 30 y luego a 5. ¿Te ofenderías si las hormigas no te honraran 5 veces por día? Si no te miraran con admiración o reconocieran tu existencia, ¿los destruirías? ¿Parece tan mezquino? Entonces, ¿por qué deberíamos creer en un Dios odioso, sin misericordia, mezquino, sadomasoquista, homofóbico y sexista? Es simplemente irracional. No tiene sentido. No hay nada. Y el punto es, y no quiero señalar al Islam aquí, y sé que estoy ofendiendo a algunas personas, pero lo mismo es cierto para el Dios de Moisés. ¿De acuerdo? De acuerdo, si realmente crees que las escrituras son literalmente ciertas, las morales en ese libro son reprensibles. Así que argumentar que algo no tiene sentido para ti se basa en la suposición de que tú sabes lo que es sensato de antemano. Pero no sabemos lo que es sensato de antemano hasta que exploramos el mundo que nos rodea. Nuestro sentido común se deriva del hecho de que evolucionamos en la sabana de África para evitar a los leones. La mecánica cuántica no es fácil de entender. Como he dicho a menudo, el sentido común, nuestras deducciones podrían sugerir que no puedes estar en 2 lugares a la vez. Eso es una locura. Pero por supuesto, un electrón no solo puede estar, sino que está. No tiene sentido porque no evolucionamos para saber sobre ello. Hemos aprendido sobre ello. Forzamos La capacidad de cambiar ideas por medio del aprendizaje es sentido común. Algunas personas prefieren leer un libro antiguo que aprender, y esto ha sido una muy buena evidencia de eso. Por ejemplo, decir que algo es inconcebible simplemente significa que no puedes concebirlo. Lo maravilloso del universo y la razón por la que hago ciencia es que tiene una imaginación mucho mayor que la nuestra. Hay más cosas en el cielo y la tierra de las que se sueñan en tu filosofía, y eso es lo maravilloso del universo. Cosas inconcebibles suceden todo el tiempo. Y lo que eso hace es expandir nuestra mente. Expandir nuestras mentes para aceptar la evidencia de la realidad es sensato. Cuando llamas ateísmo, eso es lo que es. Simplemente acepto la evidencia de la realidad. Y si algo parece que contradice la evidencia de la realidad o es irracional, debería cuestionarlo